Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos están viendo, como siempre, aquí en México y en todo el mundo. Les agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy en estos seminarios sobre los diferentes paradigmas de la medicina integrativa. El día de hoy tenemos un tema muy particular porque vamos a tocar aspectos de primeros auxilios con medicina alternativa. Y tenemos como invitado al maestro Ángel Piña. Él es licenciado en acupuntura y rehabilitación. Además, es rescatista, se ha dedicado a las urgencias médicas en su vida y tiene una visión muy interesante. De hecho, fue motivo de su tesis, el tema que vamos a platicar el día de hoy. Y te damos la bienvenida, Ángel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, doctor. Al contrario, gracias por la invitación, gracias por tomarme en cuenta y de entrada, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Esperemos que se sigan conectando más personas. Vamos a llevar un tema interesante que muy poco se llega a utilizar, que es lo de las urgencias médicas y la atención con medicinas integrativas e implementarias. Gracias. Ya puse la presentación. Cuando tú gustes decirme que avanzamos. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Pues bien, como lo decía el doctor, un tema muy interesante en cuanto a la medicina integrativa y el servicio de urgencias. Creo que aquí para poder entender esta cuestión y poder poner un ejemplo de cómo utilizar este tipo de medicinas para este caso de urgencias, pues tendríamos que definir, ¿no? ¿Qué es medicina integrativa? ¿Qué es medicina complementaria? ¿Qué son primeros auxilios? ¿Qué es una emergencia? ¿Qué es una urgencia? Y sobre todo, saber realizar un buen triage, que el triage es la clasificación de pacientes para poder brindar la atención correcta y saber realmente cuáles yo puedo tratar con esta medicina y cuáles requieren de manera inmediata hacer un traslado a un servicio de medicina de urgencias, ¿no? Si me ayuda, profesor, doctor, con la siguiente diapositiva. Bien, pues vamos a lo que es medicina tradicional. La definición, hay muchas definiciones de medicina tradicional, pero creo que una que complementa toda esta información y sobre todo la definición completa es la que viene en esta siguiente. ¿Me podría apoyar, por favor, doctor? Claro que sí. Bien, pues como les comentaba, hay muchas definiciones, nos metemos a internet y encontramos muchas definiciones de esta medicina tradicional. Y pues bueno, la OMS, que da por definición de la medicina tradicional, pues indica que es la suma de conocimientos, habilidades y prácticas basadas en teorías, experiencias, creencias relacionadas con cierta cultura en cada población, en cada país, en cada comunidad para el mantenimiento y la atención de los lesionados y sobre todo para mantener la salud, prever y dar un diagnóstico para poder otorgar un tratamiento correcto y poder brindar un equilibrio homeostático a nivel fisiológico. Esta es la definición que da como tal la Organización Mundial de la Salud. Al dar una definición esta organización, pues quiere decir que ya nos aceptan como tal, que ya no hay ese rechazo de esa parte, ¿no? La que sigue, por favor, doctor. Listo. Bien, ahora, medicinas y terapias tradicionales, pues bueno, estos conocimientos han existido desde hace mucho tiempo, han existido desde hace años. De hecho, yo platicaba con los alumnos a los cuales les doy antropología médica y naturismo, y les comentaba que de hecho la medicina tradicional o la medicina herbolaria, pues no solamente el ser humano la utilizó hace años, sino también los animales la llegaban a utilizar, ¿no? Y en la actualidad no vamos tan lejos que, por ejemplo, los perritos cuando sienten esa sensación de que les dieron algún medicamento, algún alimento en mal estado, pues recurren a comer pasto para poder sanar ese problema, ¿no? Además de que pues la medicina tradicional refleja lo que es la cultura de cada país, su historia y sus creencias, además de que pues esta medicina se transmite de forma oral y de generación en generación.
Seguimos con la siguiente, por favor. Y existen pues terapias tradicionales con medicación, como es la herbolaria, como son plantas medicinales, sin medicación como la acupuntura, terapias manuales, ejercicios, terapias físicas, terapias mentales, que creo que la de sin medicación es la que se utiliza mucho o se va a utilizar o llegamos a utilizar en lo que son los servicios de urgencia o que yo llegué a utilizar, ¿no? Ahora, hay que definir también qué son los primeros auxilios y poder ver que en los primeros auxilios a relación con lo que es la medicina tradicional tiene una definición muy parecida. ¿Podemos adelantar la que sigue, por favor? Bien, aquí habla de que los primeros auxilios pues son los cuidados inmediatos adecuados y provisionales que se brindan a un lesionado antes de que lleguen los profesionales de la salud y se brindan en el lugar donde ocurrió el accidente o la situación o el imprevisto. ¿A qué voy con que tienen un parecido con lo que es la medicina tradicional? Porque prácticamente es la finalidad brindar la atención a la persona que requiere estos servicios de atención para poder ayudar en caso de una situación de urgencia o emergencia, que no es lo mismo, no es lo mismo una urgencia o una emergencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues la urgencia es una situación de salud que se presenta repentinamente sin riesgo de vida. Puede requerir asistencia médica dentro de un periodo razonable, 2 o 3 horas. Ejemplo, una crisis nerviosa, cólico renal o hepático, fiebre elevada. Aquí la medicina integrativa se estaría utilizando mucho más para evitar a que esa urgencia se convierta en una emergencia, ya que una emergencia es una situación que igual se presenta de manera repentina y que aquí sí requiere que se brinde la atención de manera inmediata. ¿Por qué? Porque está en peligro la vida del paciente o del lesionado. Un ejemplo podría ser un paro cardiorrespiratorio, podría ser un infarto agudo al miocardio, una obstrucción de la vía aérea. Entonces aquí lo que nosotros haríamos con las medicinas integrativas sería ganar tiempo para que en lo que llega el servicio de emergencia o en lo que trasladamos al paciente a estos servicios para que se le brinde la atención, pero con esta medicina integrativa o complementaria, nosotros ya le ganamos tiempo e incluso evitamos a que se pudiera complicar esta situación. La que sigue, por favor. Este es el triage que se utiliza en pacientes. Aquí esto es muy importante manejarlo. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a saber realmente quién requiere una atención de emergencia, quién requiere una atención de urgencia y sobre todo saber con los pacientes qué puedo hacer yo con medicina integrativa con estos y sobre todo poder ganar, como les mencionaba anteriormente, tiempo al tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nosotros nos pasaba mucho que nos llamaban por crisis hipertensivas, ¿no? O tensión arterial elevada. Nosotros, ¿qué hacíamos? Pues era tomar la presión, monitorear al paciente hasta que llegara al hospital indicado. En ese entonces yo ya estaba estudiando acupuntura, cuando estaba en lo que eran los servicios de emergencias, yo ya estaba estudiando acupuntura y pues ya sabíamos ciertos puntos que teníamos que utilizar para poder disminuir esa tensión arterial. Lógico que a mí no me iban a dejar en una ambulancia poner agujas o estar haciendo sangrías, ¿no? Que una sangría es en un punto específico de acupuntura, hacer que sangre ese punto para liberar esa tensión o esa presión. En ese momento, pues a mí no me iban a dejar hacerlo, pues con pura digitopresión, que era con los dedos hacer presión sobre esos puntos o estimular ciertos puntos, reducíamos esa tensión arterial y pasaba algo muy, muy curioso porque cuando llegábamos al hospital ya no nos querían recibir al paciente porque el paciente ya iba con la tensión arterial estable. Y siempre ya saben los pleitos de los servicios de emergencia con los médicos o los residentes de los hospitales, siempre era ahí, ¿por qué? Ya sabe, con las groserías, ¿no? ¿Y por qué me lo traes? Pues es que tenía una crisis hipertensiva, una tensión arterial de tanto, tanto. Bueno, pero ahorita ya se la tomé y ¿por qué está dentro de los parámetros? Yo no podía decirles que les venía estimulando ciertos puntos porque pues era regaño, ¿no? Entonces, consciente de que sabía que esos puntos funcionaban, pues ahí íbamos de regreso otra vez con el paciente al domicilio y pues ya llegábamos a casa y era de, a ver,
tiene que tomar su medicamento, tiene que comer, tiene que relajarse, etcétera. Y fueron muchos casos los que pasaron de ese tipo, de ese tipo. Entonces, pues desde ahí yo dije, no, pues estas cuestiones de medicinas integrativas funcionarían mucho con los pacientes para poder ganar tiempo. Aquí en una situación de emergencia, pues el tiempo es valioso, ¿no? Y si no le ganamos tiempo, pues ahora sí que estamos perdidos. Entonces, desde ahí me empezó a llamar mucho la atención y fue cuando mi proyecto de tesis era ese, ¿no? Cómo utilizar estas medicinas para lo que es la atención de urgencias. Lógico que en la escuela me dijeron que no, que yo estaba loco, que porque cómo se iba a utilizar eso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dije, no, pues no desistí, seguí leyendo, seguí investigando y en la actualidad cuando llegan a llamarme para atender a un paciente por X o Y situación, en cuanto a situaciones de urgencias, pues aplicamos terapia integrativa, ¿no? Entonces, la que sigue, doctor, por favor. Bien, se utilizan dentro de lo que es el servicio de urgencias muchas terapias, por ejemplo, yo utilizo mucho lo que es acupuntura, utilizo mucho lo que es también herbolaria, que ahorita me he adentrado un poco o mucho al tema de herbolaria y también utilizamos esa parte de lo que es la herbolaria. Se utiliza o se podría utilizar también el ozono, sobre todo para pacientes que constantemente están teniendo estos problemas de tensión arterial elevada o de mala circulación, se utiliza para evitar que ese problema de urgencia que llega a tener el paciente se convierta en una emergencia. Entonces llegamos a utilizar esa cuestión. Los masajes son buenísimos para estimular ciertas partes del cuerpo y que evitemos que se complique ese problema, ¿no? La que sigue, por favor. Y viene, pues bueno, la fitoterapia o la medicina herbaria, que ahorita que estoy más de lleno en esto, de verdad, hay plantas y somos, como usted nos los decía siempre, nos los dice siempre, somos ricos, inmensamente ricos en herbolaria, que lamentablemente no nos dejan estudiar toda la parte herbolaria de que manejamos, pero estaba leyendo lo que era el farmacopenia, creo me parece, y de verdad, o sea, la fitoterapia o la parte herbolaria, riquísima en lo que es nuestro país, ¿no? Y pues bueno, la dieta, tratamientos farmacológicos y biológicos, métodos de curación manual. De hecho, aquí podemos ver en la imagen, ¿no? Que están ajustando una persona. Y bueno, el ajustar también ayuda mucho para poder evitar ciertas complicaciones a nivel órganos, como tal. La que sigue, doctor, por favor. La que sigue. Bien, en medicina alternativa, en la definición que nos dan es aquella que es empleada en reemplazo de la medicina convencional. Por ejemplo, podemos utilizar acupuntura para calmar dolor neurológico, que en muchas ocasiones también nos llamaban para esos pacientes que presentaban dolor, porque muchos no aguantaban ese tipo de dolor neurológico, sobre todo cuando era un dolor posherpático, que llamaban y ya llegábamos y pues el paciente en llanto porque no aguantaba el dolor, que era un dolor tipo ardoroso, pues ya llegábamos y pues igual una vez le dije a un compañero que si me daba permiso de poner agujas para disminuir el dolor. Me dijo así como tal, a ver, pon tus alfileres a ver qué le haces al paciente, ¿no? Entonces pusimos los alfileres, como me decía, y se redujo el dolor. Sí lo tuvimos que trasladar al servicio de emergencias porque pues eran servicios particulares y pues si el paciente decía, trasládame, lo trasladábamos, ¿no? Igual llegando al hospital, pues me lo regresaron porque me dijeron, bueno, pues si ya no trae dolor, ¿por qué me lo traes, no? Y así sucesivamente fueron casos en los cuales yo estuve aplicando esas técnicas. Otra técnica muy parecida fue y que se utiliza mucho en la actualidad, incluso lo utilizan nuestros ancestros y nuestros abuelitos de antes, ¿no? Que es la tortilla quemada. No sé si han escuchado hablar de la tortilla quemada pulverizada, mezclada con agua, se ingiere para que en caso de que el paciente tenga una intoxicación o envenenamiento por alguna sustancia, ayudemos a ganar tiempo para que el paciente pueda llegar al hospital.
que tiene la misma función que el carbón activado o carbón activo. También esa la llegamos a aplicar mucho nosotros y funciona como no tiene idea, porque a final de cuentas lo que hace la tortilla o la ceniza de la tortilla quemada es un tipo de adhesión que se adhiere esa toxicidad del cuerpo para que la pueda eliminar correctamente. Aquí me aparece un mensaje de que no escuchan, no sé si sea algún problema en las computadoras de los invitados. Y así sucesivamente muchas cuestiones que llegamos a utilizar, o que en mi caso yo llegué a utilizar y que funcionaban y que me regresaban a los pacientes, porque ya no llevaban ese problema por el cual iban a ser referidos. ¿Me ayuda con la siguiente, por favor? Viene la medicina complementaria, que se trabaja en conjunto con la medicina convencional. De hecho, en la actualidad, por ejemplo, manejamos herbolaria con pacientes que de repente yo llego a atender, manejamos lo que es la herbolaria o manejamos acupuntura para ayudar a disminuir estos periodos de hipertensivos o para pacientes que tienen esos problemas de tensión arterial elevada, la cual no están, no lo tienen controlado y que a veces se rehúsan a estar tomando medicamentos porque no les gusta, y con estas medicinas controlamos que esas crisis se vuelvan a repetir o se vuelva a disparar la tensión arterial como tal. Bien, la que sigue. Y pues bueno, la Organización Mundial de la Salud en su 50ª Asamblea Mundial, que fue el 31 de marzo del 2003, hablando del 2003, ¿no? Ya las medicinas tradicionales complementarias alternativas son denominadas en adelante medicina tradicional para tratar o prevenir dolencias y enfermedades crónicas y para mejorar la calidad de vida. De hecho, usted nos comentaba, ¿no? Que ya lo que era la Organización Mundial de la Salud aceptaba nuestras medicinas como tal, como decía el doctor, el evento pasado, que todo lo que sume para mejoría del paciente es considerada medicina, ¿no? Desde los 70s está aceptada. Vea. Pero bueno. Bien, desde los 70s. Estar al individuo es medicina. Era lo que decía el doctor Juan Pedro la clase pasada. Bien. La que sigue, por favor. Y bueno, eso es en grandes rasgos lo que yo comentaba, pero pues bueno, creo que vamos a complementar con los eventos que se llegan a utilizar o que yo llegué a pasar cuando utilizaba o aplicaba estas medicinas para poder ayudar al paciente en caso de una urgencia, ¿no? Para evitar que esa urgencia se generara como una emergencia como tal. Entonces, creo que si desde ahorita nosotros empezáramos a implementar o que el personal de salud de lo que es los servicios de urgencias se permitieran el conocimiento de estas medicinas, creo que ganaríamos muchísimo, pero muchísimo, de verdad, muchísimo. De entrada no vamos tan lejos, lo que es ahora que fue la parte del COVID, cuando aún todavía yo estaba en lo que era servicios de ambulancias, no tenía ni idea con qué tratar esos pacientes o esas cuestiones de síntomas, y yo decía, pero pues sabiendo tantas cosas de medicinas integrativas con lo cual pudiéramos tratarlos, ¿por qué se rehúsan, no? A utilizar estos para mejorar la sintomatología o incluyendo evitar que esa sintomatología agravara el estado fisiológico del paciente. Entonces creo que aquí todavía a los servicios de emergencia les falta muchote o mucho para que empiecen a aplicar estas técnicas. Fíjate, ¿cuánto tarda, por ejemplo, un bloqueador de canales de calcio, que pones abajo de la lengua para disminuir una tensión arterial? Una tensión arterial. ¿Qué será? ¿20 minutos? Empieza. Es la media, entre 15 y 20 minutos, es lo que está considerado. En una ocasión tuve una crisis hipertensiva ya hace años, y un querido amigo del doctor Zabaleta, que ya no está con nosotros, bueno, no está con nosotros en este plano de existencia, pero
sigue estando con nosotros, me hizo un ajuste cervical de quiropráctico y bajó en menos de 3 minutos 20 milímetros de mercurio mi presión arterial diastólica. O sea, Sí. 20 milímetros de mercurio. Desde cuenta, no sé, no recuerdo, la verdad fue hace muchos años, pero supongamos que tenía 100 de diastólica, me bajó a 80 en menos de 3 minutos. Un ajuste cervical quiropráctico. Claro. De hecho, lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, como acupunturistas, pues bueno, hacer sangrías, ¿no? O poner punto hipertensivo en auriculoterapia y el estarlo estimulando, pues genera esa parte, ¿no? De bloquear para evitar que esa tensión arterial se siga elevando y pues ayudar a disminuirla. Y aquí, ¿cuánto tardamos en una sangría? Creo que tardamos más en hacer la sangría o en estar haciendo que literalmente los puntos sangren cuando ya empiezan a sangrar, la tensión arterial empieza a disminuir. De entrada, los síntomas que presenta el paciente empiezan a disminuir. Y sí, es mucho más rápido que el medicamento que se le está dando al paciente. Entonces, al aplicar estas técnicas de medicinas integrativas, pues nosotros ganamos tiempo para poder llevar al paciente o esperar los servicios de emergencia y ya evitar que esa urgencia se convierta en algo como una emergencia, ¿no? Donde ya ponga en peligro la vida del paciente. Aquí sería interesante, Ángel, platicarle al auditorio lo que es una sangría en términos de medicina tradicional, porque la mayoría de la gente, sobre todo los alópatas, relacionan a la sangría inmediatamente en su mente a la sangría que hacían en el medioevo, en donde sacaban pues muchos mililitros, hasta medio litro de sangre y cosas de ese estilo a los pacientes. ¿Nos puedes platicar un poquito cómo sería una sangría en una medicina tradicional? Claro, una sangría en medicina tradicional china no es algo tan sangrante como anteriormente se hacía. En ciertos puntos específicos por ejemplo, yo hago lo que es sangría en el pabellón auricular, en lo que es el ápice de la oreja, y nada más es con una lanceta hacer una ligera punción y sería nada más extraer unas cuantas gotas de sangre para ayudar a liberar lo que es esa presión que se genera. Entonces, prácticamente nada más es tratar de dispersar ese calor que me está generando, hablando en términos de medicina tradicional china, ese calor que me está generando ese fuego y por el cual se eleva la tensión arterial. Entonces, nada más sería sacar unas cuantas gotas de sangre, no es más, ni el algodón se empapa como tal, nada más son ligeras gotas de sangre de ciertos puntos de acupuntura. Esas son las sangrías que nosotros manejamos. No También son tan... están los puntos pozo, está el 17 de Dumai, ¿verdad? Exactamente. Están los puntos pozo, puntos de Dumai 17. ¿Cuál otro punto utilizamos? Pericardio 6, Ney 1, que es buenísimo ese punto. Pericardio 6, fíjate que es un punto muy interesante porque, y ya hablando científicamente, el pericardio 6 tiene un efecto a nivel de los centros reguladores del simpático cardiovascular y puede inclusive disminuir una arritmia cardíaca, ya demostrado científicamente. Disminuye la actividad del simpático cardiovascular. Y tuve la experiencia con alumnos, tuve un alumno cardiólogo intensivista que encontraba efectos extraordinarios en pacientes con arritmias en la sala de terapias intensivas cardiovasculares, poniéndoles precisamente el punto pericardio 6, en donde se regulaba mucho el ritmo cardíaco, porque obviamente están monitorizados, estás viendo el ritmo e inmediatamente en cuestión de segundos se regulaba el ritmo. Entonces es un punto muy interesante de mencionar para el tema de las arritmias cardíacas. Así es. Entonces, por ejemplo, en mis pacientes cuando llegan a atención con nosotros, porque luego llegan a llamarnos
de que, oye, que si puedes atender, hablando desde, ya sabes, los familiares, ¿no? Siempre los familiares, desde, ay, es que puedes venir a tener a mi tío porque ya se le subió la presión, ya llamaron a la ambulancia, y bueno, todos asustados, ¿no? Y llegas, pones pericardio 6, en mi caso, hago mi sangría y el paciente como tal, o sea, se regula porque literal se regula. Otro punto muy interesante que nosotros utilizamos o que yo he utilizado y de hecho lo mencionaba en el Congreso de noviembre, que era el punto Yishu, un punto extraordinario, ¿sí? En pacientes que tienen la glucosa elevada o glucosa baja, regula y regula de manera rápida, como si estuvieras metiendo una glucosa al 5% en un paciente hipotenso, hipoglucémico, perdón. Yishu está en la espalda, ¿no? A Así nivel es. de cuál vértebra T8. dorsal. De No, es T8. T8. Sí, 1.5 es un lateral a la apófisis espinosa de T8. Y bilateral lo pones y, ¿qué serán? Menos de 10 minutos ya empiezas a ver cómo se empieza a estabilizar la glucosa, porque estimula lo que es la parte del páncreas para generar insulina o en este caso, generar glucosa en caso de pacientes que están hipoglucémicos. Entonces, imagínense el tiempo que acortamos y sobre todo, ¿no? Los pacientes que están con glucosa baja, cuesta mucho trabajo canalizarlos, mucho trabajo. Aparte de que muchas ocasiones de que no puedes canalizar, el mismo familiar te dice, no, ya no lo canalices, llévatelo a urgencias, ¿no? Entonces, el tiempo en lo que nosotros llegamos, pues se sigue hipoglucemiando el paciente. Cuando hemos puesto estos puntos, el paciente empieza a estabilizarse, entonces sí ya ganamos tiempo para que sus propios familiares lo trasladen al servicio médico y sigan con el protocolo o la atención que requieran. Oye, ¿y cómo te fue en las ambulancias con las crisis de ansiedad? No, las crisis de ansiedad, creo que cuando alguien casi siempre pasan las crisis de ansiedad con los familiares de las personas que aparentemente están enfermas, pues súper, era la crisis de ansiedad en urgencias no la tratan mucho, o sea, sí nos llegan muchos casos, pero lo único que hacen es trasladar al paciente y punto. Pues no, nosotros volvemos a lo mismo, masaje, digitopresión, ejercicios de respiración, controlábamos mucho ese tipo de crisis de ansiedad que llegaban a tener los pacientes, la migraña con ejercicios de respiración y con ejercicios de Qigong, que el Qigong es como el yoga chino, que, hijo, ayudaban mucho y volvemos a lo mismo, los pacientes llegaban y ya llegaban más tranquilos y el servicio de emergencias era así de, siempre me regañaban porque llevaba pacientes que según ya no tenían nada. Y eran... Oye, ¿y llegaste a usar el 17 de Renmai para Renmai un 17 ataque, para acupuntura, para un ataque de pánico o alguna cuestión de este estilo? Sí, Renmai 17 es buenísimo y más cuando la paciente o el paciente tiene la emoción que le está generando esa crisis de ansiedad, la emoción que, algo que muy cierto comentaban el miércoles antepasado con Brandon, ¿no? Sobre estos puntos emocionales que los atacabas y disminuía la sintomatología en el caso de estas crisis de ansiedad que llegaban a tener los pacientes. Sí, Renmai 17 es punto buenísimo. Renmai 17 y estómago 36 a la par, los estimulas y generas que el paciente se tranquilice. Así es. Muy bien, muy interesante. Juan Pedro, ¿querías hacer algún comentario? ¿Cómo es necesario la medicina integrativa en todos los estados de la República? Necesitamos servicios que estén cercanos, necesitamos servicios que estén certificados. Ya es una urgencia. Miren, hace 2 días, no están para saberlo, pero yo estaba perfectamente bien. Me comí y es lo que decía la Melissa, ¿no? Dime qué comes y te diré qué te pasó, ¿no? Entonces, Melina. a veces en este trajinar, Melina, perdón, comí una hamburguesa de pollo, pero estaba
así como tiesa y además costó muchísimo. Inmediatamente, cada vez que pienso en ella, me dan náuseas, ¿eh? Pero a las 2, 3 horas empecé a tener un dolor en todo el abdomen, que verdaderamente un dolor terrible. El dolor es el que te mueve, y además el dolor va acompañado de aumento de la presión arterial. Llegó mi diastólica a 102, hasta un poco más. Entonces imagínense la desesperación, estar a la 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana. Son médicos alópatas, después no te tratan como deben de ser. Tuve que ir a un amigo que es entre alópata e integrativo, y me sacó adelante afortunadamente, pero verdaderamente el problema que tenemos de salud es muy complejo. Necesitamos servicios, necesitamos que se responda, porque yo, si hubiera tenido a la mano un médico integrativista ya, hubiera salido adelante. Esto lo comento porque estábamos viendo ahorita fibromialgia en un programa, por eso llegué un poquitito tarde, y resulta que pues el mismo médico internista te dice, pues es que la mayor parte de los colegas no conocen la fibromialgia, es que la mayor parte de los colegas no conocen las 100 síntomas de la fibromialgia, es que la mayor parte de los colegas no estudiaron todo esto de nutrición, lo que tú y yo hemos comentado, Paco, al cansancio, de que nos negaron el conocimiento de la nutrición. Y entonces, bueno, hay mucho que hacer, es un reto que tenemos ahí enfrente, y que lo único se resuelve con la capacitación. La verdad, quiero decirles que el dolor puede llegar al punto de hasta que te suicides, por el dolor, ¿eh? El dolor a veces es verdaderamente terrible. Imagínense la escena, yo estar a las 2 de la mañana, mi hijo, mi hija, mi esposa, ¿y qué hacemos? Me decían, vamos al hospital. ¿Qué hice, mi querido Ángel? No me lleves al hospital, ahí me van a acabar de matar. No voy al hospital. Mejor me quedo aquí, y si me muero por el dolor que tenía tan fuerte, pues me muero en mi camita, ¿no? En mi casa, y no en otro lado completamente ajeno. Entonces ya tuve que tratarme con un médico ya directamente particular, amigo, y bueno, fue otra cosa, afortunadamente. Y como tú, si hubiera sido integrativo, mucho mejor, mi querido Ángel, hubiera sido fabuloso, mi querido Paco. Entonces, las ventajas y los beneficios de la medicina integrativa que están ahí, que los tenemos que difundirlo, tenemos que tener más clínicas, eso es definitivo. No es posible que sigamos en esta tesitura de una medicina hegemónica y que no te resuelve un problema. Y si vas a la parte hospitalaria, como tú dijiste, Ángel, te dicen, no, pues es que aquí no hay medicina milagrosa, y te denostan todo lo que puedas hacer, ¿no? Al respecto de tu medicina alternativa. Entonces, hay mucho que realizar. Sí. Claro. Está preguntando Diego si podrían compartir con menos tecnicismos, por ejemplo, para bajar la ansiedad. Bueno, yo quisiera ahí comentar, Diego, que fíjate que la utilización de puntos en el cuerpo que tienen un efecto dentro del cuerpo, es decir, que tienen un efecto a nivel del sistema nervioso, de los órganos y todo eso, es algo que se perdió muchísimo el siglo pasado por el control y el dominio de la farmacéutica y de la medicina basada en fármacos, pero que existe desde hace no cientos, miles de años. Ajá. No solamente la medicina china, la medicina hindú, la medicina mexicana, muchas medicinas tradicionales han utilizado partes del cuerpo para tener un efecto así. Y gráficamente, decirte, por ejemplo, en medicina china, pues hay puntos, el punto que decía el maestro, pericardio 6, es un punto que estaría más o menos donde,
En la mano, en la muñeca, a la altura de la muñeca, cuando flexionas o aprietas la mano y flexionas la mano hacia adentro, ya con el puño flexionado, se hace una hendidura entre los tendones flexores y extensores del segundo y tercer dedo de la mano. En esa hendidura va y aproximadamente 2 dedos del pliegue de la muñeca. En esa hendidura, ahí va el punto pericardio 6, que es punto Ney-1, que es punto para arritmias, como lo decía el doctor, e incluso este punto forma parte de un triángulo que se conoce como el triángulo de Buda, que se utiliza mucho para cuestiones de emociones. Entonces, ese sería uno. El otro punto que mencionaba el doctor Aedo, que era el de Renmai 17, Shanshon, se encuentra a la altura de las tetillas, donde está la parte del esternón. De hecho, tú te lo puedes estar estimulando sin necesidad de tener esas crisis de ansiedad y te relaja. Es un punto muy relajante. Y hay otros puntos relacionados a lo que en la medicina china es el espíritu, y tienen la palabra Shen dentro de su nombre, precisamente porque Shen es espíritu. Por ejemplo, tenemos un punto aquí arriba de la cabeza, donde termina el pelo, haz de cuenta 1 centímetro más o menos arriba, que se llama Shen Ting, y se puede estimular. Por ejemplo, tenemos uno muy importante, que es el Shen Men, que está justamente aquí en el huesecito, que se siente, vamos a decir, del lado contrario del dedo gordo. A la altura de la muñeca hay un huesecito que destaca, que se llama pisiforme. Ajá. En la parte interna de ese huesecito está el punto que se llama Shenmen. Fíjate qué hermoso. Shenmen quiere decir puerta del espíritu. Ajá. De hecho, se siente la hendidura. Y es un punto que también actúa sobre el espíritu. ¿Qué querían decir los chinos antiguos con esto? Pues que era un punto que calmaba el espíritu. Y aquellas gentes que son muy enojonas, tenemos el canal del hígado, ajá, que tenemos puntos muy importantes en el pie. Haz de cuenta entre los dos, entre el dedo gordo del pie y el siguiente dedo, más o menos donde sientes la hendidura de los huesos. Ahí hay un punto muy importante que se llama Tai Chong. Ajá. Exacto. Que es el punto yuan del canal del hígado, y es extraordinario para bajarle lo enojón a los enojones. Ajá. Y si la crisis de ansiedad o de irritabilidad es por enojo, pues puede ayudarle también, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, ¿no? En la medicina ayurveda tienen otros nombres y así. Y bueno, nosotros la medicina china comparte con la ayurveda por lo menos 75 puntos en el cuerpo que presentan efectos, y fíjate, Ángel, en la medicina ayurveda nunca son punzados, como en la medicina china. Okay. Son estimulados con los dedos, se utilizan aceites, cuestiones de este estilo para estimular. Se utiliza más la digitopuntura, la digitopresión, en este caso, en esos puntos, ¿no? Entonces, a mí siempre se me ha hecho muy interesante el cambiar el paradigma, en el sentido de que en el cuerpo, en tu piel, tienes medicina, ¿sí? Exactamente. Y que al estimular estas zonas del cuerpo, puedes tener un efecto terapéutico en el paciente. Y para los que les gusta la evidencia, híjole, hay por lo menos 30,000 artículos científicos que muestran la evidencia de esto que les estamos diciendo. Sí. Por ejemplo, Ángel mencionó un punto. Mencionaste el estómago 36. El estómago 36. Es un punto importantísimo de la medicina china y tiene múltiples efectos que se han demostrado. Por ejemplo, la estimulación del nervio vago. Y muchas cosas o sea, evidencia científica para aquellos que no quieren ver el mundo más que con evidencia científica, la hay suficiente en todo esto que está platicando
el maestro. Ibas a decir algo, Ángel. Sí, de hecho, algo muy cierto que usted dice, doctor, y creo que muchas ocasiones a la medicina, a los que se dedican a la medicina alópata se les olvida un poco, ¿no? Este, nadie sabe lo que necesita más que tu propio cuerpo. Y dentro de tu propio cuerpo está la medicina. Si la sabes manejar para que tu cuerpo reaccione y se estimulen ciertas partes del cuerpo para poder lograr que se liberen esas hormonas, neurotransmisores y activar esa parte fisiológica de los órganos, pues creo que nadie sabe mejor que el propio cuerpo. Y esa es la situación de que lamentablemente llega lo que es el negocio de la farmacéutica y pues ya todo queremos tratar con medicamento. Me duele la cabeza, un paracetamol. Me duele la garganta, un ibuprofeno. Tengo fiebre, paracetamol. Cuando tú mismo con ciertos puntos o ciertas infusiones o cocciones o ciertos tratamientos de la medicina integrativa puedes tratar esa sintomatología y no solamente la raíz, sino no solamente la rama, que serían los síntomas, sino hasta la raíz que vendría generando esa sintomatología como tal, ¿no? Entonces creo que Sí. desde ahí estamos un poco perdidos. Y algo muy interesante que mencionaba, ¿no? Ya hay evidencia científica, mucha evidencia científica, que incluso hasta propios médicos la han leído, pero aún así todavía se rehúsan a utilizar estos tipos de tratamientos. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo prácticas en un hospital a la vuelta de la universidad donde yo estudiaba, uno de los profesores que nos llevó a prácticas lo llevaron porque en pacientes, en mujeres que iban a dar a luz, les presionaban ciertos puntos para producir la oxitocina, como se mencionaba, y era pues estimular que el músculo liso generara esos movimientos para poder hacer esas contracciones y evitar que pues a los pacientes, a las mujeres se les hiciera lo que eran cesáreas, ¿no? Y que fueran por parto natural el nacimiento del bebé. Y estaba comprobado y estaba ahí, incluso hasta médicos ginecólogos, ginecobstetras estaban ahí viendo y aún así todavía se rehusaban a creer lo que estaba pasando. Así es. Raquel, adelante, por favor. Sí, doctor. Para el doctor Ángel nos pregunta si la sangría se puede hacer con púa de maguey. Sí, claro que sí, la puedes hacer con púa de maguey sin ningún problema. Lógico que algo que siempre les comento a los alumnos, lo importante es no generar un daño más o una lesión más. Aquí si la punta de maguey está sin problema, que no vaya a generar un daño más, sin problema puedes hacer la sangría como tal. Aquí lo importante no es con que hagas la sangría, sino hacer la sangría en el punto correcto. Normalmente en la medicina china se usan unas agujas especiales llamadas de 3 filos, De 3 filos. pero pues ya en realidad en la práctica utilizamos lancetas clásicas que se Toma de utilizan en la glucosa. medicina convencional, ¿no? Por ejemplo, las que se utilizan para sacarle sangre a los diabéticos del dedo para tomarle sus niveles de glucosa. Ujú. Sí. Otra pregunta nos dice Patricia Santos, si duele mucho y si no es riesgoso para bajar la presión muy rápido. No duele como tal porque prácticamente en los puntos que se estimulan no estamos haciendo un pinchazo tan profundo como tal, ¿no? Les apuesto que duele más en el dedo cuando haces el pinchazo para obtener la sangre para las pruebas de glucosa. No duele tanto, no genera ninguna consecuencia o ninguna complicación. Algo que tienen nuestras medicinas integrativas, alternativas, complementarias, tradicionales, llámense como gusten, es que no tenemos reacciones adversas como un fármaco o un medicamento como tal, ¿no? Porque el propio cuerpo, volvemos a lo mismo, el propio cuerpo sabe qué es lo que necesita y al aplicar estas técnicas se genera un equilibrio sin generar reacciones tan adversas o agresivas como los medicamentos. Así Sí, es. la segunda pregunta era si no era riesgoso bajar la presión muy rápido. No. Ajá. No. Bien, doc. Sí. ¿Alguna más?
pero no. Sí. Así, perdón. Rodrigo Morales quería hacer algún comentario. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, yo tengo una duda, a la vez es pregunta, porque, digamos, ahorita que escuché yo que hay puntos especiales para quitar la ansiedad y cualquier otra emoción atrapada, ¿no? Digamos, yo soy psicoterapeuta y también he visto que las emociones que tienes, las tienes grabadas en la mente, ¿no? Por medio del subconsciente, pues afloran cuando ahí pasa algo igual. Entonces, mi pregunta es esto: el poner esos puntos, pues sí calman la ansiedad, el miedo o lo que sea, ¿no? Pero sí debe de tener un tratamiento, de manejo de emociones para que se puedan borrar de la mente. Digamos, mi pregunta es eso. Entonces, cuando se aplica un punto, nomás es para calmar a la persona, pero no es para liberarla de esas emociones que tiene atrapadas. Es mi comentario. Tienes que tomar en cuenta varios aspectos. Primero, sí, tienes que conceptualizar que la medicina tradicional china nunca tuvo una separación mente-cuerpo, ¿verdad? Como la medicina occidental. Pues conceptualizan a la mente y el cuerpo como uno mismo. Y sí, efectivamente, estamos actuando a través del sistema nervioso y provocando una respuesta inmediata, sobre todo de naturaleza afectiva, no de naturaleza cognitiva o no, es decir, si estamos hablando de un problema más profundo, si eres psicoanalista a nivel del inconsciente, si tienes otra corriente a nivel, en otra parte o lo que sea, y es un tema más profundo, pues sí requiere psicoterapia, pero no olvides, y Ángel me apoyará en este tema, que la medicina tradicional china no solo es acupuntura. No. Tienen muchas técnicas donde libera a las personas sus emociones, como es el Qigong, como es el Tai Chi, todo este tipo de la herbolaria, que ayuda en general. No estoy diciendo necesariamente que esto sustituya a la psicoterapia, pero sí ayuda también en la conceptualización de que los temas mentales también están en el cuerpo. Hay técnicas de movimiento, técnicas corporales que ayudan a procesar los temas emocionales. Yo creo que para la profundidad, si estamos hablando de un trauma severo de la infancia o algo así, bueno, pues tenemos otros recursos de la medicina moderna, ¿verdad? De la psicología moderna que pudieran actuar. Y hay otras muy interesantes, ¿eh? En las flores de Bach hay plantas muy interesantes que modifican los sentimientos, y te voy a platicar que en la homeopatía en particular hay algunos medicamentos homeopáticos que verdaderamente cambian el sentimiento que tiene la persona, ¿sí? Es impresionante. O sea, cuando tienes un sentimiento, por ejemplo, de abuso, la estafisagria es extraordinaria. Cuando tú tienes un sentimiento de rencor, el natrum muriático es extraordinario. Cuando tú tienes, por ejemplo, ira, la nux vomica, etcétera, y que hemos visto claramente cómo el paciente disminuye en forma importante esa emoción. Vuelvo a repetir, esto no quita a veces la necesidad de que el paciente esté en un proceso psicoterapéutico, que creo que es una de las grandes aportaciones del mundo occidental. No sé si quieras comentar algo, Ángel. Así es, gracias, doctor. Efectivamente, algo que nosotros, y bueno, en mi caso yo les comento mucho a los pacientes, a los alumnos, a los que les doy clase, les digo que nuestras medicinas integrativas no curan enfermedades. Sanan humanos, sanan personas, sanan enfermos como tal, porque nosotros trabajamos lo que son las 3 esferas como tal, algo que mencionaba el doctor. Y por ejemplo, la medicina china, tradicional china, no solamente es acupuntura. Lamentablemente, cuando hablamos de medicina tradicional china, inmediatamente la relacionamos con acupuntura.
cuando la acupuntura es una de las técnicas que maneja. Aquí en pacientes con ese tipo de problemas que llegan a tener emocionales, el Qigong les ayuda muchísimo, muchísimo porque se trabajan las tres esferas o las tres partes como tal, y al hacer los ejercicios de Qigong combinados con la respiración o una correcta oxigenación, como decía el doctor, se puede mejorar la sintomatología y mejorar el problema como tal. Claro que se puede complementar con las otras terapias que en este caso usted maneja, doctor, y al paciente lo sacamos o sale del problema en menor tiempo. O incluso podemos alargar los periodos de estas crisis de ansiedad. Ahora, fíjate la combinación del acompañamiento psicoterapéutico acompañando el proceso corporal, es decir, por ejemplo, con el masaje o algunos puntos puedes evocar algunas emociones que con un entrenamiento psicoterapéutico puedes acompañar y puede ayudar o sea, a elaborar a través de la comunicación la problemática en sí. Es decir, puedes hacer hasta combinaciones de psicología occidental con algunas de estas terapéuticas tradicionales, como lo vimos la semana pasada con Elizabeth, y darle un acompañamiento psicoterapéutico al paciente, ya que lograste despertar recuerdos, emociones y todo este tipo de cosas. Entonces, las posibilidades son muy interesantes. Lo importante es tener la mente abierta. Mayra, ¿quieres hacer algún comentario? Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. No sé Adelante. por qué no se ve mi pantalla. Ah, ya. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo quería hacer una pequeña aportación. Creo que también es muy importante pues basarnos también en la historia clínica, porque muchas veces la ansiedad, la depresión y todos estos males que a veces afectan la psique de los humanos es porque también hay problemas o desajustes eh, biológicos que a veces nos confundimos también con las partes emocionales. Por ejemplo, una baja de estradiol en una mujer que no está pues teniendo la suficiente secreción de hormonas precisamente, ahí se me falta el nombre. Sexuales, hormonas sexuales Sí, femeninas las como el hormonas estrógeno sexuales, y los progesterones. el estrógeno, perdón. Si no tenemos suficientes estrógenos, también la producción disminuye con la premenopausia o con la menopausia. Entonces, podemos tener problemas de depresión fuertes y severos y que a veces se confunden con partes de emoción. Dicen, bueno, si estás, si tienes todo, ¿por qué estás triste? O ¿por qué si presentas este tipo de ansiedad o depresión? Entonces, yo creo que sí es muy importante también clasificar cuál es el origen del problema para que también nosotros con todas estas técnicas acompañados de psicoterapia podamos ayudar. A veces no es la psicoterapia, sino arreglando el problema de las hormonas o mandándolo con la persona adecuada, el médico adecuado, creo que podemos ayudar muchísimo, o también haciendo este tipo de estimulaciones que nos pueden ayudar mucho, ¿no? Ahorita, por ejemplo, también se ve mucha ansiedad y mucha depresión después de COVID. Entonces también tenemos que ver entre el duelo de que estuvimos encerrados, es un duelo emocional, pero también si tuvieron COVID, se han manifestado muchísimo estos cuadros de ansiedad y de depresión. Entonces, claro, por supuesto que va a ayudar mucho. Yo, por ejemplo, en mi caso manejo mucho la auriculoterapia y me da unos excelentes resultados para bajar la ansiedad y bajar también la depresión. Y bueno, acompañadas con la hierba de San Juan, que nos recomendó mucho el doctor Aedo, también he tenido muy buenos resultados. Y entonces, bueno, ya como dicen, pues no empastillamos tanto a los pacientes, ¿no? Pero yo creo que, como dice, la medicina es integrativa y debe de ir acompañada de un buen diagnóstico también. Aunque dice muy bien Ángel que la medicina tradicional no nos va a hacer daño, si nos equivocamos, por ejemplo, en un punto, no va a pasar nada, y esto es buenísimo, pero también creo que es muy, muy importante que nos fijemos mucho en el diagnóstico.
Ahorita le voy a dar la palabra al doctor Cantú que la está pidiendo. Nada más te voy a platicar algo, Mayra. ¿Conoces la escala de Cooperman de menopausia? Sí. Es una de las escalas más utilizadas en los artículos científicos para la menopausia. Nosotros hicimos un protocolo con mis alumnos de posgrado en el Politécnico, utilizando acupuntura, y medimos los cambios en la sintomatología de la escala de Cooperman antes y después de la acupuntura, y si cambiaban o no los niveles de estrógenos en sangre, etcétera. Hubo una diferencia significativa en la disminución de la escala de Cooperman con la acupuntura, sin haber absolutamente ni una modificación en los niveles de estrógenos. Lo cual abre una nueva pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque al parecer mucho de lo que la sintomatología de la menopausia tiene está mediada probablemente por el sistema nervioso autónomo, y la acupuntura tiene un efecto importante en el sistema nervioso autónomo. Y aunque no cambiaran los niveles de estrógenos, mucha de la sintomatología disminuyó. Te lo platico así como al calce. Sí, porque de hecho, por ejemplo, una parte de los bochornos que nos llegan a dar es precisamente por problemas, bueno, está dirigido desde esta temperatura de elevación, es del cerebro. O sea, no es una temperatura corporal normal, sino la estimulación viene desde el cerebro y aumentan los calores, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene que ver mucho cualquier tratamiento que nosotros pongamos con muy buenos resultados, y sobre todo atacando pues a lo que va la persona. Si tiene mucha ansiedad o tiene depresión, pues sería muy bueno que lo atacáramos con toda esta gama de medicina que me parece maravillosa, y que además, pues primero ahorramos un dinero, ¿no? Porque los estrógenos también son bastante caros, algunos, si no buscamos otras opciones. Y bueno, finalmente son hormonas, ¿no? Entonces también a veces están contraindicadas en personas que tienen cáncer. Entonces hay personas que sí sufren verdaderamente el síndrome de menopausia, o que es un síndrome, y que muchas mujeres sufren porque no pueden tomar estrógenos y que no saben cómo tener o contrarrestar, bueno, más bien no saben cómo contrarrestar todas estas manifestaciones tan incómodas sin poder tomar estrógenos. Entonces creo que estas alternativas nos pueden ayudar muchísimo para poder tener una mejor vida. Y tenemos maravillosos fitoestrógenos naturales que no tienen la estructura del colesterol del estrógeno, y que sirven en varios de los receptores estrogénicos. Pero bueno, doctor Cantú, adelante, bienvenido. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer esta invitación que me hizo llegar Juan Pedro, felicitarlo, doctora Edo, doctor Piña, por su aportación. ¿Cómo está el tema de la regulación sanitaria para abrir clínicas o consultorios de medicina tradicional? Estamos ciertos, todos los que estamos en el foro ahorita, que la medicina tradicional es una realidad y es una necesidad, como lo dijo Juan Pedro. Pero ¿cómo se encuentra el tema en México de la regulación sanitaria? ¿En qué etapa estamos? ¿Está ya regulado? ¿O cómo va? Esa es pregunta para mí. Okay. La medicina tradicional y complementaria no está prohibida en nuestro país. La Ley General de Salud claramente marca que para que uno practique una terapéutica requiere tener un diploma o un título que esté registrado con autoridad educativa competente. Hoy en día existen muchos diplomas y títulos de diferentes terapéuticas alternativas. El problema no está ahí en la prohibición de esto. El problema está en varios aspectos, doctor. Uno, en el aspecto dogmático que existe en la medicina alópata, que rechaza completamente, aún en contra de los principios científicos de la medicina, porque siempre les digo que cuando leemos, si ya tenía la oportunidad de leer el método experimental de Claude Bernard, que decimos que para nosotros es el padre de la fisiología, él dice que no puedes rechazar nada si no lo has sometido a prueba. ¿Y qué creo? Si usted se mete al PubMed
y revisa algunas de estas terapéuticas como la acupuntura, pues se va a encontrar 30,000 por lo menos artículos científicos que la validan. Entonces hay un tema dogmático. Luego hay un tema de problemático a nivel de la Ley General de Salud en términos no de la prohibición de las terapéuticas, sino de que no está integrada al servicio público, principalmente. Es decir, no tenemos lo que en los tratados internacionales y a nivel de los derechos humanos existe el llamado derecho a decidir con qué atenderte. México y muchos países son firmantes de estos tratados que le dan al individuo la potestad de decidir con qué atenderse. Sin embargo, en la medicina pública mexicana está tácitamente escrito, porque no está escrito textualmente, que lo que practicamos en la medicina pública es la medicina alópata, con sus excepciones, pero las excepciones no son el sistema. Las excepciones han sido dadas porque el director de algún hospital ha entendido este tema y ha incorporado. Le puedo platicar que, por ejemplo, el 20 de noviembre ya tiene pues yo diría que décadas que utiliza acupuntura en la clínica del dolor, por ejemplo, en el hospital 20 de noviembre, desde antes de que fuera de tercer nivel y todo este tema, ¿no? Y así le puedo dar ejemplos muy específicos de hospitales, pero no es algo que esté extendido en el sistema de salud pública mexicano. Por eso es que hemos propuesto una reforma a la Ley General de Salud y todo esto, ¿verdad? Pero pues obviamente hay oposición de la farmacéutica para estos temas, porque muchas de estas terapéuticas pues implican a veces un menor costo o no intermedia un producto entre la relación médico-paciente, intermedia la persona y los recursos que tiene. Entonces, no hay un comercio que intermedie la relación médico-paciente. Entonces, sí, no hay de dónde sacar billete en este tema, ¿no? Entonces, más o menos esa es la realidad que estamos viviendo en nuestro país. No están prohibidas, muchísimas ya tienen registros de validez oficial de estudios, y se practican principalmente en la medicina privada, pero nosotros queremos que se practiquen en la medicina pública, porque los mexicanos, y me imagino que mucha gente que nos está viendo en Latinoamérica, también tienen derecho a su seguridad pública y deberían de tener en los hospitales públicos el derecho a decidir con qué tratarse, que a veces va muy de acuerdo a su propia cosmovisión e idiosincrasia. Le puedo platicar que cuando nosotros hacemos jornadas de salud que hacemos en lugares de bajos, escasos recursos, ¿a qué terapéutica cree que se le acercan más los mexicanos? A su medicina tradicional. Así es. Pero doctor, volviendo al punto, o sea, es decir que ¿hay alguna licencia de funcionamiento, así como en la medicina convencional, que cuando uno va a poner un consultorio, tiene uno que sacar una licencia de funcionamiento de consultorio, o un quirófano, una licencia de funcionamiento para un quirófano? ¿Existe algún rubro específico como licencia de funcionamiento para medicina natural? La licencia, a ver, le voy a platicar, es que, perdón, pero además de médico, soy abogado y me he dedicado al tema de legislación y de todo este tema. El artículo 315 dice exactamente cuáles son las terapéuticas que requieren licencia sanitaria, y son específicamente las que manejan células, tejidos y órganos. Todo lo demás, lo único que requiere es aviso de funcionamiento. Desde luego, un consultorio de medicina tradicional o complementaria alternativa requeriría por ley dar su aviso de funcionamiento y cumplir con los otros lineamientos que exige la Ley General de Salud y sus reglamentos. Pero no existe una licencia específica porque no se requiere, porque no son terapéuticas, no todas, algunas sí manejan células muy modernas, como el uso de células madre y todo esto, que también son parte de la medicina alternativa,
que sí requerirían licencia sanitaria, pero el 99% de las terapéuticas solamente requieren aviso de funcionamiento, tener un documento oficial y desde luego seguir los lineamientos que se exige para cualquier consultorio. Comentaría gracias, que el gracias. Roberto Cantú es presidente del clúster de turismo médico de Puebla y siempre ha estado muy metido en la parte de medicina integrativa. Y qué bueno que está aquí con nosotros. Sí, el tema es cumplir con los lineamientos básicos del consultorio, ¿no? Y uno de los lineamientos básicos es que el personal sanitario tenga un documento que le avale en el conocimiento de la terapéutica que está llevando a cabo. Y a través del Consejo de Salubridad General cumplamos la parte que le corresponde a las clínicas ambulatorias, que es donde va inserto las clínicas integrativas. Es correcto. Okay. A mí me gustaría gracias. oír, sí, a mí me gustaría oír por ahí donde anda Angélica, platícanos, el tema era urgencias, ya me lo llevaron a otro lado. Angélica, ¿andas por ahí? ¿Cómo anda la apiterapia para las crisis hipertensivas o de hiperglicemia y todo esto? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante. Platícanos, ¿sirve la apiterapia para bajar una crisis hipertensiva, por ejemplo? Claro que sí, doctor. La combinamos con medicina tradicional china, auriculoterapia, acupuntura, pero sobre todo el propóleo, la tintura de propóleo al 10, al 20, al 30%, se aplica o se administra de forma oral, diluida en agua, y se está aplicando cada hora hasta que se logre el equilibrio del paciente. En el caso de una crisis o niveles mayores a 180 en presiones sistólicas, puede incluso administrarse cada 30 minutos. Cada 30 minutos, junto con lo que viene siendo tinturas madre, en este caso de hierba de sapo, de yolosóchil, manita, en el caso de que venga con alguna arritmia, y colocar también lo que es la jalea real sublingual, estar colocando hasta 2 gramos de jalea real sublingual, y al mismo tiempo la apipuntura, los puntos de acupuntura precisamente con el aguijón extraído o con la pitoxina inyectable, que es el veneno de la abeja, y ayuda excelentemente bien. Padrísimo. Acaba de decir el nombre de una planta muy hermosa mexicana que quisiera resaltar, Yolosóchitl. Quiere decir planta de corazón, ¿ok? Y desde el punto de vista farmacológico se le ha encontrado propiedades diuréticas y cardiotónicas. Así es. Entonces es sumamente interesante porque uno no sabe si le pusieron el nombre porque sirve para problemas del corazón o si porque dicen que la forma parece corazón. Entonces, es muy interesante este tipo de temas de discusión, pero el caso es que esta planta, que su nombre en náhuatl es flor de corazón, tiene propiedades en el sistema cardiovascular muy interesantes. Claro. Así es, doctor. Y también lo que viene siendo el huizache es muy interesante porque puede ser utilizado como un inotrópico y cronotrópico, ¿no? Para pacientes que no solamente utilizan antihipertensivos diuréticos, sino inotrópicos o cronotrópicos, el huizache funciona perfectamente bien. Y eso estaría bien para una insuficiencia cardíaca, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, yo les comento así brevemente, mi hija la mayor, yo tuve problemas de preeclampsia y bueno, tuvo un embarazo complicado. Entonces ella aspiró líquido amniótico al nacer y nació con una enfermedad que es la hipertensión pulmonar. Entonces, bueno, desde el nacimiento ella le diagnosticaron esta hipertensión pulmonar junto con la hipertensión arterial sistémica, ¿no? Y al principio le indicaron antihipertensivos diuréticos, espironolactona y bueno, charalá. Tenía que estarlo tomando de forma continua. Entonces, una de las cosas por las cuales yo me decidí estudiar herbolaria, además de la apiterapia, pues fue la salud de mi hija, ¿no? Entonces, quiero compartirles que, bueno, ella con este tratamiento de yolosóchil, manita,
Huizache, lo que es la pitoxina oral, que es muy segura para niños, acupuntura, por supuesto. Pues mi hija actualmente no toma ningún antihipertensivo y bueno, pues le hicimos un ecocardiograma recientemente y se encuentra ella muy bien. Qué bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Okay. Por ahí no, Raquel no está Raquel. No, está teniendo un poco de problemas con su internet, doctor. Emiliano, adelante, ¿hay alguna pregunta por ahí? Sí, había una pregunta para el maestro Ángel Piña. Maestro Piña, ¿cuáles son los conocimientos mínimos que uno debe de tener? Y segunda pregunta que le hacían, ¿sirve para hemorragias? Ok, los conocimientos mínimos que uno debe de tener para aplicar alguna de las medicinas integrativas, de la acupuntura o alguna terapia como tal. Y hemorragias, ¿qué sirve para hemorragias? Para hemorragias hay puntos de acupuntura que hacen una vasoconstricción y sí, ayudamos a disminuir, por ejemplo, en niños que se dan mucho las epistaxis, podemos hacer digitopresión en ciertos puntos y ayuda a evitar que el paciente esté teniendo hemorragias. Eso es en cuanto a acupuntura. En otras terapias, pues se podrían utilizar también sin ningún problema. Creo que aquí la pregunta fue un poco muy amplia, no se enfocaba en qué terapias, pero si hablamos de acupuntura, sí puede ayudar para esa parte. Y conocimientos para poder aplicar la acupuntura, pues de hecho en la clínica o en el instituto donde estamos, pues conocimientos que les piden es que pues terminen la prepa solamente, ya que dentro del curso pues les damos toda la información requerida para que ellos puedan salir y aplicar esta técnica terapéutica y empezar a atender pacientes. Así es, creo que ya Raquel ya regresó. Ya regresó Raquel, doctor. Excelente. Sí, perdón. Doctor, sí, me llega una pregunta que dice, tengo eritrosedimentación BSG elevada. ¿Con qué hierba lo puedo normalizar? La velocidad eso significa estado inflamatorio, ¿verdad? No sé si quieras decir algo, Ángel. Ese estado inflamatorio que se maneja, de hecho, yo platicando con la doctora, una de las doctoras y profesoras que tenemos en la escuela con homeopatía, lo tratan mucho ese tipo de problemas. Con homeopatía tratan esa cuestión. Y hay plantas medicinales que tienen propiedades antiinflamatorias, antibióticas. Tengo un libro padrísimo, pero que no he podido leer por falta de tiempo para dar un curso de antibióticos naturales, pero hay mucho para las inflamaciones. La árnica, ¿no, profe? Bueno, el árnica, sobre todo cuando son inflamaciones en la piel, dolores en la piel que no están en partes abiertas, es decir, no en úlceras y ese tipo de temas. En la piel, cuando son úlceras y eso, se utiliza se me fue ahorita el nombre. Pero para estados internos, pues también hay muchas plantas que tienen propiedades antiinflamatorios. Ahí está escribiendo Angélica enebro y otras plantas. Árnica, árpago. Pero bueno, la velocidad de sedimentación globular es un marcador, ¿cómo puedo decir? Inespecífico de inflamación, al igual que la proteína C reactiva, etcétera. Habría que ver exactamente qué es lo que está generando ese estado inflamatorio para poder decir exactamente qué es lo que se requiere utilizar en ese paciente. No sé si me pude explicar. Es un marcador no específico, que solamente nos da elementos de que algo está pasando ahí en un estado inflamatorio. Entonces, habría que hacer la historia clínica completa, algunos otros estudios o lo que sea, para saber exactamente qué es lo que pudiéramos hacer desde la medicina integrativa en ese paciente. La maestra Elizabeth anda por ahí queriendo hablar. Hola, buenas noches. Pues, doctor, si usted me deja completar o a completar lo de... Pero lo por de supuesto, árnica, pues, pero por supuesto, maestra. O sea, árnica montana es un medicamento que se ocupa para inflamaciones de tejidos blandos.
cualquiera que sea, o sea, efectivamente la piel, Árnica músculos. montana homeopática. Ajá, sí, exactamente. Así es. Porque es muy Árnica, diferente a sustancia madre. Ajá. no, la planta como tal no. En homeopatía se ocupa para todos los estados inflamatorios de partes blandas, de piel, de tejido celular subcutáneo, de músculos. Es una planta que podemos ocupar muy bien, por ejemplo, en miositis, que eso, bueno, que da precisamente estas elevaciones de elementos como son la velocidad de sedimentación globular, junto con la CPK, con la creatininfosfoquinasa, que nos está hablando de una miositis. También la CPK, la velocidad de sedimentación globular, junto con la proteína C reactiva aumentada, y junto con el factor reumatoide aumentado, lo más probable es que estemos hablando de una artritis reumatoide como tal. Entonces, bueno, ya medicamentos como Brionía alba, como ácido benzoicum, nos van a ayudar muchísimo a disminuir esta inflamación a nivel articular. Brionía, pulsatila, son medicamentos que actúan muy bien tanto en serosas como en sinoviales, especialmente en sinoviales, si era el caso de las articulaciones que están inflamadas. Pero en tejidos blandos, siempre árnica montana es el medicamento que se debe de ocupar. Exacto. Gracias, maestra. Gracias, doctora Elizabeth. Creo que aquí hay otra mano levantada. Adriana. Adriana Leticia. Sí, hola, muy buenas noches. Bueno, yo lo que quiero expresar es dar un testimonio. Yo estoy en el diplomado de acupuntura con el profesor Piña y hace algunos mesecitos empecé a tener problemas con la rodilla. De hecho, en una de las rodillas ya me habían diagnosticado el ortopedista que me tenían que operar. Entonces me empezó a dar lata la rodilla, a estar inmóvil, no poder tener ningún movimiento de doblarlo ni horizontal ni nada. Y aparte de todo tenía una inflamación también visible muy fuerte. Entonces el profesor me empezó a indicar que tenía que moxarme la rodilla. Ya me dijo que todos los días me moxara la rodilla en mi casa. Después me fue revisando, ya después no era diario, era cada tercer día, después 2 veces a la semana. Y de esa manera fui recuperando el movimiento, el dolor se fue eliminando y por último con auriculoterapia me puso unos puntos en la oreja para la rodilla, que eso fue lo que terminó quitando la inflamación. La inflamación la tenía en ambas rodillas. Terminó quitándome la inflamación de ambas rodillas y actualmente estoy perfectamente bien de las rodillas. Excelente. Ese es el testimonio que tengo. Excelente el maestro Ángel Piña ahí en acción. Sí, desde luego que sí. Estoy muy agradecida. Me muy regresó bien. la movilidad. Muchas gracias, Adriana. Fíjense que hay todo un libro de Springer, de Editorial Springer, dedicado a todas las bases que ya hay científicas para demostrar los efectos de la auriculoterapia. Que está totalmente demostrada su conexión con el sistema nervioso central y a través de él con otras partes del cuerpo, obviamente. ¿Verdad? Claro, así es. Recordemos que todo lo que se está hablando ahorita en este tema es sobre todo tratar ciertas terapias para la cuestión de urgencias o emergencias, ¿no? Y así ganarle tiempo a la enfermedad para, en este caso, poder llamar a lo que es los servicios de emergencias o mandar al paciente o llevar al paciente al servicio de urgencias para que pueda ser atendido junto con la medicina occidental
sin ningún problema, ¿no? Algo decía una de las participantes o invitadas que está conectada, que lo importante también era checar la historia clínica, claro, hacer su historia clínica. Aquí, en cuanto a lo que es el paradigma de las urgencias, es brindar la atención de manera inmediata para disminuir la sintomatología y sobre todo evitar que esa sintomatología me lleve a otro problema o otro grave de emergencia donde ponga en peligro la vida del paciente. Aquí es ganar tiempo con estas terapias para ya entonces sí, posteriormente hacer bien una historia clínica, una buena valoración y entonces sí, entrar de lleno con la medicina integrativa a atacar esa raíz del problema que está generando toda la sintomatología por la cual nosotros fuimos llamados a ese domicilio. Bien. Sí, Raquel. No se escucha, está apagado el micrófono. Perdón. Nos preguntas que ahora con el tema de la gripe, ¿con qué infusión se pueden proteger para subir el sistema inmunológico? Bueno, hay muchas plantas que estimulan el sistema inmune, como la Echinacea purpúrea, por ejemplo, como la uña de... Perdón, ¿sí, Ángel? Cúrcuma, jengibre. La uña de gato, ya decía el propóleo de la abeja, esta angélica, la vitamina C, el zinc, más sofisticado el factor de transferencia, estimula el sistema inmune, que es un extracto de péptidos de los leucocitos. El factor de transferencia es extraordinario para estimular el sistema inmune. La ozonoterapia también estimula el sistema inmune. Sí, Angélica, ¿qué quieres agregar ahí? Le quiero agregar, doctor, ahí que, bueno, hay una combinación en la apiterapia que precisamente se hace con cúrcuma, ya que decía el maestro Ángel. Lleva polen de flores, cúrcuma, lo que le llamamos nosotros apilarnil o larva del zángano, que es un derivado de la apiterapia. Y ahí mismo le añadimos ajo, cebolla, y bueno, pues funciona excelentemente bien. Es lo que quería agregarle. El ajo es un estimulante también del sistema inmune muy reconocido. La cebolla sirve mucho para tener para la expectoración, y otras plantas como el eucalipto, por ejemplo, también sirven para expectorar. El gordolobo tiene una capacidad también interesante, es un broncodilatador que nos ayuda a respirar mejor. Y bueno, ya hablamos ahí varias plantas y sustancias interesantes para los problemas de gripa. Sí, doctor, nada más quería agregarle algo más. Hay un preparado en específico que se elabora en apiterapia que se llama propomiel, que lo que permite es que se humedezca el pulmón, en realidad haya una humedad y una permeabilidad tanto de energía como en este caso, respiratoria, y funciona perfectamente muy bien para niños, para adultos, y hace esa función muy parecida al ambroxol, pero sin esa propiedad sedante, ¿no? Y es muy recomendable, así como la planta mapurita, que nos ayuda bastante en caso de insuficiencia respiratoria, y eso combinado con miel de abeja, pues es maravilloso. Muchas gracias. Excelente, gracias. Adelante, Raquel. Sí, ¿qué tan efectiva es la hierba de insulina y si cualquier diabético puede tomarlo? ¿Cómo que la hierba de insulina? Esa no es hierba, ese es un medicamento. O quizás para insulina, quizás quiso decir. Hay plantas que bajan los niveles de glicemia en la sangre, sí hay varias. Yo he utilizado mucho una que se llama astrágalo, que es parte de la medicina china, con muy buenos efectos para bajar los niveles de glicemia. El propio ozono, la cocarboxilasa, y
híjole, la misma acupuntura que decía el maestro Ángel, la combinación de varias terapéuticas puede ayudar a bajar la glicemia. Y hay muchas plantas que se han descubierto en todas las herbolarias del mundo porque pueden disminuir el azúcar en sangre. Ajá. Pero yo recomiendo mucho la ozonoterapia porque la ozonoterapia lleva a la normalidad porque tiene un efecto a nivel mitocondrial que mejora el metabolismo a nivel mitocondrial y hace que los pacientes recuperen, inclusive lleguen a estado de normalidad si su diabetes no está muy avanzada ya. Así es. Así es. Sí, de hecho, si me permite comentar, doctor, yo todavía recuerdo que cuando llegué al trabajo, al instituto, estaban atendiendo una paciente que tenía, le habían diagnosticado diabetes, tenía creo menos de un año. Le empezaron a poner ozono y ya tomaba metformina, recuerdo, y le empezaron a poner lo que fue ozonoterapia y le quitaron con la ozonoterapia, dejó de tomar medicamentos para su diabetes. Posteriormente, ya cuando fue con el doctor, pues se está sorprendido, ¿no? Pero sí me tocó ver un caso de estos ahí en la clínica. Y de hecho lo estaba teniendo usted, doctor, no sé si recuerde. Sí, para el doctor Bocci, para el doctor Belio Bocci, el gran fisiólogo de la ozonoterapia, también ya no vive, desgraciadamente. La ozonoterapia debería de ser el tratamiento coadyuvante de la diabetes mellitus siempre. Publicó muchos artículos al respecto, era un fisiólogo, uno de los que más investigaciones ha hecho en ozonoterapia. Y él afirmaba que cualquier tratamiento de diabetes debía estar acompañado de la ozonoterapia. Sí, adelante, Raquel. Creo que otra vez se le fue el internet a Raquel, Emiliano. Sí, mandaron una pregunta en internet, preguntan, pata de vaca acá en Chile es muy buen hipoglucemiante. Excelente. Pata de vaca no la conocemos acá. Preséntanosla, por favor. Sí. Acá no la conocemos en México. Probablemente tenga otro nombre, ¿verdad? Porque acuérdense que el nombre común y el nombre científico, hay muchísimos nombres comunes, depende de la región donde se da el nombre común de la planta medicinal. Y quería comentar, estaban preguntando sobre el CDS aquí en el Zoom. El CDS al igual que el ozono, es una terapia bioxidativa que ha mostrado sus principales efectos a nivel de los efectos antivirales en el cuerpo y algunos otros efectos que se están estudiando. Creo que de lo que más hay en la literatura son los efectos antimicrobianos. No sé si haya estudios, yo personalmente que conozca, que se haya demostrado que tenga un efecto en la diabetes mellitus, pero al ser una terapia bioxidativa y toda vez que el daño celular en la diabetes tiene que ver con estrés oxidativo, muy probablemente pudiera ayudar. Nada más que necesitamos todavía mucha más investigación en el CDS. Hágase cuenta que el CDS está así de investigación y la ozonoterapia está así de investigación. Todavía le falta mucho por recorrer para otras enfermedades, pero claro que fue extraordinario y es extraordinario como un antiviral, además directo, porque la ozonoterapia no es un antiviral directo en sangre y el CDS sí directamente en sangre mata los virus. Lo que hace la ozonoterapia es estimular el sistema inmune. Inmunológico. Así es. De hecho, entrando a lo que es herbolaria, otra de las plantas o herbolaria que se utiliza mucho para diabetes e hipertensión, la moringa. Y aquí tenemos que el choconostle también. Choconostle también.
y otras plantas que ayudan. Hay algunos preparados para la diabetes y en conjunto con otras terapias, pues nos ayuda mucho. Por los pacientes con diabetes les ponemos ozonoterapia, sueroterapia, les damos herbolaria y van mejorando mucho. Y si están en sus estadios iniciales, pueden regresar a la normalidad, a diferencia de la creencia de la medicina convencional de que la diabetes no termina. Jamás, no es cierto. Cuando está en sus estadios iniciales puede regresar a normalidad. Cuando ya hay un daño a nivel orgánico, por los años de tener los niveles elevados de glucosa, ya es mucho más complicado, ¿verdad? Y eso no quiere decir que no sirvan, ¿verdad? Para mejorar al paciente. Sí, Mayra. También existen las peptonas, que son maravillosas, son células, son leofilizados, que van a ayudar a que el páncreas estimule más células y baje la producción de insulina. Y esto también está documentado con estudios de laboratorio de antes y después de haber tomado las peptonas, unos 6 meses, 1 año, y con muy, muy buenos resultados. También pues entraría dentro de la parte de la medicina integrativa. Claro, las peptonas son biopéptidos sacados de tejidos animales, son nutracéuticos, pero en vez de sacados de plantas, de alimentos, se sacan de tejidos los órganos. De los órganos de los animales y tienen resultados extraordinarios. También el tema de las células madre en la medicina regenerativa es muy importante para recuperar a estos pacientes. Y así hay una infinidad de recursos, eso es lo interesante de la medicina integrativa. Claro. Y nos falta mucha investigación para hacer las combinaciones de las diferentes terapéuticas y ver sus efectos en comparación con los fármacos convencionales, etcétera. Claro. De hecho, aquí, por ejemplo, en un paciente que tiene una hipoglucemia o una hiperglicemia, etcétera, pues de entrada, ¿no? La urgencia, en mi caso, en mi experiencia, es tratarla con este punto de acupuntura extraordinario, y ya posteriormente regular su glucosa y ya posteriormente empezar a tratarla con ozonoterapia, con herbolaria y con las otras terapias como tal, pero de entrada, pues estabilizar al paciente en ese momento para que pueda estar, porque incluso hasta pacientes hipoglucemiantes nos han tocado pacientes que están inconscientes, ¿no? Y el momento en que empezamos a estimular ese punto, empieza a regular y empiezan a recobrar el conocimiento como tal. Entonces aquí es lograr que con esta terapia salir de esa emergencia y posteriormente ya entonces utilizar lo que son las terapias o la terapia correcta o la que le va a ayudar al paciente, ¿no? Que en este caso, pues yo me iría por la cuestión de ozono, por todos los efectos positivos que he visto con estas terapias en pacientes diabéticos, con la ozonoterapia. Y pues complementas con herbolaria y ya el paciente se va para arriba. Así es. Raquel. Sí, Doc. Nos dicen que el biomagnetismo es excelente información. Se cortó un poquito el audio, pero parecía que había un tema que del biomagnetismo también es muy bueno en el... No, creo que se te tocó y de recuperar el Perdón, no se escuchó muy bien. No se escuchó, pero bueno, les comento, lo que hace el biomagnetismo es un aumento de la presión de oxígeno a nivel en los tejidos, ¿no? Y esto hace pues que en este caso las células tengan una mejor oxigenación como tal y pues a su vez ayudar a nivel tejidos con esta parte del biomagnetismo, ¿no? Es toda una teoría utilizar lo que es esta técnica, la cual es muy efectiva porque también me ha tocado verla, que tiene muchos efectos positivos en cuanto a ciertas patologías, ciertos problemas que llega a tener el paciente. Hay un artículo ruso
bien interesante que les enseño en el curso de ozonoterapia avanzada. Hay un artículo ruso que dice, y bueno, los médicos alópatas sabemos que la mayoría de las hipertensiones son idiopáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos ni una chingada idea de su origen. O sea, son primarias, no tenemos una causa específica. Y lo que hacemos es dar fármacos que modifican la fisiología y el control de la presión arterial. Estos rusos dicen que el origen real de la hipertensión arterial es la hipoxia celular y que el cuerpo entero reacciona para provocar un aumento del flujo sanguíneo porque la célula está desesperada pidiendo oxígeno y se produce un aumento de presión arterial por un efecto de la necesidad de la irrigación de la sangre en el cuerpo. Y ellos lo comprueban a través de utilizar ozonoterapia y ver cómo la ozonoterapia va bajando la presión arterial, bajo la hipótesis de que al aumentar la oxigenación celular, la irrigación y todo que hace la ozonoterapia, disminuye esta necesidad del cuerpo de aumentar la presión arterial. Me parece un artículo muy interesante que plantea una nueva hipótesis del origen de la presión arterial, que para nosotros los alópatas, en la mayoría de los casos, pues tenemos un nombre muy bonito, idiopático, o sea, no sabemos ni una chingada de por qué aparece, ¿verdad? Pero aquí se plantea una teoría interesante que coincide con lo que acabas de decir, Ángel, del electromagnetismo, ¿no? O sea, un autocontrol regulatorio de la presión interna del cuerpo, ¿no? Para mantener. Claro, porque recuerda que los mecanismos de retroalimentación positiva y negativa que existen en el cuerpo humano, Juan Pedro, responden a una respuesta biológica de un para qué, es decir, ¿por qué sube la presión? Sí. Es la pregunta. ¿Por qué sube la presión? Lo que contestan estos rusos, porque las células están pidiendo oxígeno. Claro. Es lo que me pasó ayer, lo que les comenté al principio, prácticamente fue eso. Entonces, dales oxígeno. Entonces, ¿cómo le das oxígeno? El ozono da oxígeno a través de aumentar la liberación de oxígeno del eritrocito, producir vasodilatación, disminuir la agregación plaquetaria, provocar que el eritrocito se vuelva más flexible, lo cual hace que entre en capilares más pequeños. Todo eso hace que aumente la oxigenación celular. Y la presión va bajando. Entonces, suena como una hipótesis factible. Es un mecanismo homeostático, ¿verdad? Regular. ¿Sí? Es correcto. Totalmente de acuerdo. Es correcto. Adelante, Raquel. Sí, por acá no hay más preguntas, Doc. Excelente. Si alguien del auditorio aquí en el Zoom quiere hacer algún último comentario. Rodrigo Morales, adelante. Bueno, quiero hacer unos comentarios respecto a unos puntos que se tomaron hace unos momentos. Fíjense que lo que estaba platicando el doctor Cantú, que si hay algún reconocimiento para las personas que están aplicando otro tipo de terapias como estas, ¿no? Como las alternativas. Afortunadamente, usted hizo un gran logro, doctor, porque el estándar de competencias 1375 da oportunidad para que se certifiquen las personas que están aplicando terapias alternativas. El estándar 375 del conocer. Que este estándar de competencia prácticamente lo ayudó su comité para que lo reconocieran ante el conocer, y con pues hay esa oportunidad de las personas que aplican una técnica alternativa, pues puedan tener la posibilidad de obtener un documento que mínimo cumplen con lo mínimo que se requiere para dar una terapia alternativa con un seguimiento específico, ¿no?
Y la Es otra, correcto. perdón, sería la primera. Y la otra, voy a comentar la experiencia que yo he tenido como terapeuta. Con respecto a la pregunta que yo hice, ¿no? Sobre cuando hay emociones que perjudican la salud. Lo que yo hago y que me ha resultado es que primero le doy psicoterapia y después aplico el par biomagnético, que es parte del biomagnetismo, ¿no? No más que el par biomagnético, yo tuve la oportunidad de conocer personalmente al doctor Isaac Gois y estuve conviviendo muchas ocasiones con ellos. Y le pregunté yo, porque yo comparé unos puntos, unos pares que iban muy, muy de la mano con algún canal de acupuntura. Y le pregunté al doctor Isaac Gois, ¿no? Le dije, oiga, doctor, ya una práctica así más personalizada, ¿no? Oiga, yo he visto que algunos pares que usted identifica coinciden con algunos puntos de acupuntura. Y le pregunté, ¿usted se apoyó de algunos puntos de acupuntura para encontrar unos puntos del par biomagnético? Y me dice, sí, estuve relacionando unos puntos de acupuntura para colocar unos puntos del par biomagnético, y entonces llegué a la conclusión que él también hizo uso de algunas terapias como la computadora y me imagino que otras más, pero lo poco que yo conozco del par biomagnético es que el par biomagnético, según el doctor Isaac Gois, regula el pH de las células. Eso era nomás como un comentario, doctor. Gracias. Es muy interesante. Desde 1960 hubo un premio Nobel que fue ganado por efectos electromagnéticos en la cicatrización de huesos fracturados. El magnetismo es una terapéutica, digamos, física, no química, que se ha ido desarrollando a través de diferentes escuelas en el mundo y es muy importante, así como la electroterapia y otras terapias físicas que causan efectos en el cuerpo y que sería interesante tocar en alguna de estas pláticas. Y aquí me surge, porque hemos hablado de bastantes personas que ya no están con nosotros, como el doctor Gois, que no existe un solo libro de historia de todos los que han formado parte de este movimiento, podemos llamarle así, de renacer de las medicinas alternativas, y que valdría muchísimo la pena que algún historiador se pusiera a recopilar, porque hay grandes personas que han participado en su vida y que han dejado una huella en todo lo que hoy en día llamamos medicina integrativa, y no tienen el reconocimiento histórico que deberían de tener. Son muchos, muchos, ¿sí? Pero bueno, pues creo que hemos llegado el día de hoy al final de este seminario, agradeciendo, agradeciendo muchísimo al maestro Ángel Piña por la plática del día de hoy. Muchas gracias, Ángel, y agradeciendo, como siempre, a todos los presentes por acompañarnos en estos seminarios en donde estamos revisando todo lo que contempla la medicina integrativa. Los que están aquí cerca y los que están allá muy lejos en otros países y todo, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre y formar parte de esta familia que cree en el derecho a decidir con qué tratarse, y que existen muchas formas diferentes de curar, y que estamos formando una fuerza para cambiar y regresar la medicina a lo que era hace más de un siglo, y que hemos transitado por un siglo de oscuridad y de control de la farmacéutica, y que estamos rescatando de nuevo lo que hoy en día llamamos medicina integrativa. Todas son medicina, la alópata y todas las demás son medicina, y todas se deben de ver con respeto y
de ir probando sus efectos y su capacidad de curar al paciente, porque al final del día, nuestro objetivo como terapeutas, como médicos, etcétera, es finalmente mejorar la salud del paciente. Les agradezco mucho y que pasen muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches, gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Saludos a todos, gracias, doctor. Gracias, muy buenas noches.